En la guía de Hania cometí un error garrafal y por ende debo hacer otra guía porque ese error cambia muchas cosas. Entonces, el error simplemente tiene que ver con su ulti, ya lo vamos a explicar más adelante. Sin más preámbulo, empecemos a cómo debes usar a Hania de manera eficiente y sencilla. Lo primero que debes saber es que la base para el gameplay con Hania es aplicar el efecto de lastre. El efecto de lastre se puede aplicar de dos maneras. Una, con su habilidad básica, y la otra es a través de su técnica. Con la habilidad básica escoges al objetivo al que le vas a aplicar el lastre y con la técnica se aplica aleatoriamente. En este caso es recomendable usar la habilidad básica para escoger al objetivo al que le vamos a aplicar el lastre. ¿Qué hace el lastre? Cuando el enemigo tiene lastre y es atacado por alguno de tus aliados o la propia Hania, vas a recuperar puntos de habilidad. Subsecuentemente a eso, tenemos que cuando se active el efecto de lastre y recuperes puntos de energía a través del efecto de lastre, Hania va a recuperar 2 puntos de energía gracias a uno de sus rastros. También tenemos que el aliado que ataque al objetivo que tenga lastre va a tener un aumento de ataque por un turno. También que cuando el contador de lastre sea 1 o menor, en otras palabras, cuando lo ataques la segunda vez, vamos a recuperar un punto de habilidad básica adicional. Entonces serían 2 puntos en vez de 1. Con el talento lo que logramos es que el aliado que ataque a un objetivo con lastre va a recibir un aumento de daño por 2 turnos, ¿vale? Ahora bien, si hablamos de la ultimate aumenta la velocidad de un aliado en 20% de la velocidad de Hania y aumenta en un 60% el ataque de ese aliado. Pero este ataque, este fue el error que cometí en la pasada, este ataque no se ve afectado por el ataque de Hania y es única y exclusivamente el ataque que ya posee el personaje. Como pueden ver, aquí vamos a poner el ejemplo con Topaz. Mi Topaz tiene 1097 de base y tiene un 1339 adicional. Eso nos lleva a que tiene un total de 2436. Ahora vamos a aplicar la ultimate de Hania en Topaz. Si nos metemos a revisar de nuevo a Topaz, vemos que tiene un incremento de daño, pero ese incremento de daño viene del base, que es este ataque de acá, el gris, no el que está en azul. Entonces, actualmente, ahí como lo están viendo en pantalla, tenemos 3094 de ataque. Si le restamos los 2436 que teníamos anteriormente, nos resulta un 658 de ataque. ¿Por qué digo que cuenta nada más el gris? Porque si sacamos el 60% del 1097 nos da tal cual los 658 de aumento que tuvo. Bien. Obviamente teniéndose en cuenta los stats de los artefactos y el propio set de artefactos cambia. Entonces, primero que nada, mi recomendación sería tener el food set del mensajero del espacio, puesto que es el que tiene mayor valor en el tema de las 4 piezas. No únicamente apoyas a tu DPS, sino que también apoyas al resto de tu equipo con el aumento de velocidad, haciendo que puedan tener el turno más rápido. ¿Okay? Puedes mezclar 2 piezas del mensajero del espacio con discípulo longeva o incluso guardia de la nieve para darle un poquito más de sustain como tal. Ahora bien, con respecto a las 2 piezas, hay 2 posibles sets que puedes tener acá. Para darle un support más general a todo tu equipo, yo diría que Quilla Rota es una de las mejores opciones. Sin embargo, también podemos usar Bonewack el Vivaz por el simple hecho de la recuperación de energía. Esa recuperación de energía nos ayuda a tener la ulti muchísimo más rápido y obviamente eso nos beneficia. Podemos darle un support más constante al DPS, ¿ok? En Hania tenemos mucha versatilidad porque solo dependemos de un stat que es el de velocidad. De resto, podemos armarla relativamente de cualquier cosa. En este caso, podemos optar por 2 opciones. O la armas con ruptura para que sea un apoyo a romper esos escudos. O simplemente la armas de sustain para que aguante y puedas ir sin un tanque en la party. Puedes ir DPS, doble support y healer. O puedes ir con un support que es Hania, doble DPS y un healer. Puedes jugar con eso siempre y cuando la armes con el sustain. A eso es lo que me refiero con que tiene versatilidad. Si la quieres armar de sustain, en la esfera buscamos HP defensa, en el pecho buscamos el contrario. Si en la esfera tenemos HP, buscamos defensa y viceversa.
En la guardia lo mejor sería recuperación de energía para tener la ulti lo más rápido posible y poder brindar ese support rápido. Y obviamente en las botas nos vamos a ir por velocidad, ya que su ulti, al dar velocidad, dependiendo de su propia velocidad, requerimos tener la mayor velocidad posible. Está a priorizar, obviamente depende de lo que lo estés buscando, pero velocidad es ideal. Vamos a tocar los conos de luz. Obviamente los conos de luz, mi recomendación personal es el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque si logras tener un buen manejo de velocidad con respecto a Hannya y tu DPS, vas a otorgarle a tu DPS 32% más de daño. Y obviamente esto está en superimposición 5. Ese daño adicional te va a hacer sacarle el máximo provecho a Hannya. Otra de mis recomendaciones sería a bailar, porque el simple hecho de que nos da un poquito más de support en general, ya que nos adelanta la acción de los aliados. Y si te gusta jugarle al Vergas y tienes como, puedes adquirir el del pase de batalla, que es esculpir la luna y tejer las nubes, el cual tiene ciertos beneficios, no son constantes, por lo cual yo no lo recomiendo tanto, pero sin embargo si le quieres jugar al Vergas lo puedes usar tranquilamente. Claro está, la batalla no ha terminado, es una muy buena opción. Sin embargo, obviamente si tienes a Bronya vas a estar usando este con Bronya. Si por casualidad tienes dos y quieres usar otro en Hannya, lo puedes hacer tranquilamente porque le va perfecto. Sin embargo, te recomiendo que muchísimo más el pasado y el futuro, porque se puede poner en superimposición 5 muchísimo más fácil. Ahora, ¿recomiendo sacarla o no? Aunque estamos a tiempo de poder sacarlo o no, esto va a depender única y exclusivamente de si tienes a Luocha, a Juju, e incluso a Silverwolf o Bronya. No veo la necesidad realmente de sacarla, porque en el otro equipo puedes poner a Tingyun o puedes esperarte a Sparko a ver cómo funciona y ver si realmente va a tener value. Sin embargo, desde mi punto de vista objetivo, creo que tiene un valor muy importante para los DPS como por lo menos Jinjuan, Jingliu, Danhem, Cele, incluso el propio Argenti. Por lo que sí, tiene un valor alto, pero es un personaje 4 estrellas, por lo cual si no cuentas con la disponibilidad para sacarla o la suerte para sacarla, te recomiendo que no. Porque sabemos cómo es la historia con los 4 estrellas y va a ser realmente complicado que saques un 4 estrellas en específico.